El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 7 de noviembre de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Comienza la cumbre de líderes de la COP30 en Brasil. Senadora colombiana coloca ofrenda en México y exige fin a impunidad de los feminicidios. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos evalúa zona para posible base en la costa del Ecuador. La Unión Europea invertirá 17,5 millones de euros para atender crisis humanitaria en América Latina. Detienen a 5 sujetos ligados a grupos criminales antagónicos en el noroeste de México. Juez ordena a Washington asignar fondos para cubrir programa alimentario antes del día de hoy. Agentes del ICE irrumpen en una escuela preescolar de Chicago para detener a una maestra. El intento de frenar acción militar del gobierno de Trump sobre Venezuela fracasa en el Senado. Aquí están las noticias. Washington. Los republicanos del Senado bloquearon hoy una resolución destinada a restringir la autoridad del presidente Donald Trump para lanzar ataques militares contra Venezuela, lo que profundizó las tensiones en torno a la creciente campaña militar estadounidense en el Caribe. La medida, patrocinada por el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, fracasó con una votación de 49 a 51 votos. Solo 2 republicanos, Rand Paul y de Kentucky y Lisa Murkowski de Alaska, se unieron a los demócratas para votar a favor. La resolución habría exigido a Trump terminar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que fuera explícitamente autorizada por el Congreso. La votación se produjo en medio de la creciente preocupación en el Congreso de que los ataques estadounidenses contra supuestos barcos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental pudieran escalar hasta una confrontación directa con el régimen de Nicolás Maduro. Desde el pleno del Senado, el líder demócrata Chuck Schumer pronunció una de sus críticas más duras a la política de Trump hacia Venezuela, acusando al presidente de empujar a los límites constitucionales más que cualquier otro presidente en asuntos de guerra y de paz. Donald Trump parece dispuesto a guiar a nuestras tropas a cruzar el Rubicón con una venda en los ojos, y eso es una receta para el desastre, dijo Schumer. Agradeció a Kaine por actuar como un vigilante defensor de los poderes de guerra del Congreso y elogió a los senadores Paul y Adam Schiff de impulsar la resolución. Schumer advirtió que el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe, parte de lo que calificó como la mayor acumulación militar en nuestro hemisferio en décadas, planteaba urgentes preguntas constitucionales y estratégicas. En este momento, el portaaviones más grande de Estados Unidos, el Gerald Ford, se dirige al Caribe, dijo. Según un informe de prensa, Donald Trump está considerando una acción militar en territorio venezolano. Pero también parece que nadie sabe realmente cuál es el plan, porque como tantas otras cosas con Donald Trump, sigue cambiando de opinión. El demócrata de Nueva York acusó a la administración de no ofrecer metas claras, calendario claro ni explicación clara sobre sus objetivos en Venezuela. Esto es inaceptable y peligroso, añadió, pidiendo una sesión informativa completa del Senado sobre la política estadounidense hacia Caracas. Schumer señaló que incluso después de una reunión a puerta cerrada con el secretario de Estado Marco Rubio, los senadores quedaron con más preguntas que respuestas. Estas acciones ciertamente no suenan como mera explicación de la ley antidrogas contra criminales organizados, dijo. Ni de cerca, son acciones que se toman antes de considerar lanzar una operación militar importante contra otro país. Y esa autoridad, la Constitución lo deja claro, debe provenir del Congreso. Desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 16 ataques contra lo que funcionarios del Pentágono describen como embarcaciones de narcotráfico con un saldo de 67 muertos. El Pentágono ha reforzado de manera constante sus recursos navales y aéreos en la región. Se espera que el grupo de portaaviones Gerald Ford llegue al Caribe la próxima semana, uniéndose al que ya es el mayor despliegue estadounidense en la zona en décadas.
Trump confirmó el mes pasado que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, diciendo: gran parte de las drogas venezolanas entran por el mar, pero también vamos a detenerlas por tierra. Agregó la semana pasada que aún no habían tomado decisiones sobre posibles ataques dentro del territorio venezolano. Funcionarios de la administración informaron esta semana a los legisladores sobre la justificación legal de las operaciones, citando una opinión del Departamento de Justicia que, según ellos, las avala. Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth se reunieron el miércoles con líderes del Congreso, mientras los legisladores exigían más detalles sobre la base constitucional e informativa de los ataques. Según la resolución de poderes de la guerra de 1973, los presidentes deben notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores a la introducción de fuerzas estadounidenses en hostilidades y deben terminar las operaciones dentro de 60 días, a menos que el Congreso las autorice. Ese plazo venció el lunes. La acumulación militar estadounidense ha alarmado a gobiernos extranjeros y analistas que la ven como un preludio de posibles ataques en territorio venezolano. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que el ejército estadounidense pronto tendrá 3 embarcaciones en la región, incluidas 8 naves de guerra, 3 buques anfibios y un submarino nuclear. Los cruceros recién llegados USS Gettysburg y USS Lake Erie se han unido a otros barcos estadounidenses que ya operan cerca de aguas venezolanas. Aunque oficialmente se describe como una misión antinarcóticos, el despliegue coincide con lo que los funcionarios llaman deliberaciones cada vez más intensas en la Casa Blanca sobre una posible acción directa contra el régimen de Maduro. Tanto el Miami Herald como el Wall Street Journal han informado que la administración ha identificado instalaciones militares venezolanas supuestamente vinculadas a redes del narcotráfico como posibles objetivos de bombardeo. El New York Times ha informado que Trump está considerando opciones de intervención más amplias, incluyendo la toma de campos petroleros, el ataque a unidades de la Guardia Élite de Maduro e incluso la remoción forzosa del líder venezolano del poder. La administración no ha solicitado una declaración formal de guerra al Congreso. En cambio, sus asesores están explorando justificaciones legales alternativas para operaciones de cambio del régimen bajo autoridades antidrogas existentes, argumentando que Maduro y su círculo cercano funcionan como nodos claves en redes del narcotráfico transnacionales. Schumer subrayó que, aunque nadie aquí niega que el régimen de Maduro sea horrendo y antidemocrático, el uso de la fuerza militar sería un camino peligroso y potencialmente contraproducente. Agitar los sables y escalar militarmente es un pobre sustituto de una verdadera estrategia contra el narcotráfico, dijo, citando la advertencia del secretario de Estado Colin Powell sobre los peligros de la intervención unilateral. Si lo rompes, lo compraste. Esa es la vieja regla de Poterinbar. Advirtió que la sola idea de otra guerra interminable debería hacer que los estadounidenses se enfermen del estómago y pidió al Senado defender la Constitución, proteger nuestra seguridad nacional y reafirmar la autoridad del Congreso para tener voz en los asuntos de guerra y de paz. San Juan de Puerto Rico. Nuevas imágenes muestran a marines realizando ejercicios en una instalación en la selva de Puerto Rico, mientras aumentan las preocupaciones sobre una posible invasión estadounidense a Venezuela. La unidad expedicionaria de marines número 22 ha compartido en su cuenta de Facebook durante las últimas semanas una serie de fotografías que muestran ejercicios de entrenamiento realizados a finales de septiembre. La mayoría de las maniobras de exhibición se realizan en densos bosques puertorriqueños cerca del Campamento Santiago, una instalación propiedad de la Guardia Nacional de Puerto Rico y administrada por ella. El contenido adicional incluye imágenes de video de actividades de entrenamiento, entre las que se destaca uno que es el que puede ver a los marines cargando y lanzando morteros en un campo vacío junto al límite del bosque. Otro material mostraba marines descendiendo de helicópteros con cuerdas, asaltando costas utilizando aerodeslizadores desde buques de la Armada y maniobrando tanques a través de las playas y terrenos. Algunas grabaciones muestran a los marines abriéndose paso a través de la densa vegetación, despejando la maleza mientras avanzan hacia los objetivos de entrenamiento.
Cada publicación en redes sociales describe el contenido de las imágenes o videos, así como el lugar donde se realizó cada simulacro. La mayoría llevan etiquetas de Puerto Rico, mientras que otras están marcadas como Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria, afirma cada publicación. Chicago. Un video viral grabado en el exterior de una guardería de la zona noroeste de Chicago, Illinois, Estados Unidos, muestra a agentes federales arrastrando a una empleada fuera del edificio durante una detención a primera hora de la mañana que ha provocado la indignación de padres y funcionarios locales. Las imágenes de la detención, que al parecer se produjo delante de padres y niños, muestran a dos agentes del ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, sacando agresivamente a una maestra preescolar, a la que se oye gritar del interior del Centro de Aprendizaje de Inmersión en Español Rayito de Sol, y luego presionándola contra un sedán gris sin matrícula aparcado a las puertas. «Tengo papeles», dice la mujer en español. La mujer, que es profesora de preescolar en la escuela, permanece bajo custodia federal. En uno de los videos más escalofriantes que he visto nunca, en el tiempo que llevo en el cargo, según el concejal Matt Martin, que representa el distrito donde se encuentra la escuela. Los agentes no fueron invitados a entrar en el edificio, no tenían una orden judicial e iban armados con pistolas, mientras entraban en el colegio con niños y profesores presentes, según Martin, que ha visto imágenes tanto del interior como del exterior del colegio. Poco después de que Trump asumiera el cargo, su gobierno rescindió la política anterior del ICE, que prohibía las acciones de fuerza de seguridad en lugares sensibles como escuelas y lugares de culto. La administración ha enviado agentes del ICE y del CBP, Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, a Chicago y a otras ciudades lideradas por demócratas para impulsar la agenda de deportaciones masivas del presidente, marcada por escenas diarias de agentes enmascarados que golpean a los manifestantes contra el suelo y envuelven los barrios con gases lacrimógenos. Varias demandas han cuestionado las tácticas de la denominada Operación Midway Bliss y han pedido a los tribunales que obligan al DHS a mejorar las condiciones en un centro de detención de inmigrantes del área de Chicago, que se ha convertido en un punto álgido de protestas y enfrentamientos con la policía y agentes federales. Según la subsecretaria delegada de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, los agentes intentaban realizar una parada de tráfico selectiva de un automóvil registrado a nombre de una mujer extranjera ilegal, pero el conductor varón se negó a detener el vehículo. Las fuerzas del orden persiguieron al vehículo antes de que el agresor entrara a toda velocidad en una plaza comercial, donde él y la pasajera huyeron del automóvil, según McLaughlin. Nueva York. Un juez federal ordenó este jueves al gobierno de Donald Trump asignar fondos para cubrir completamente los beneficios para el mes de noviembre del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP antes de este viernes para evitar daños irreparables. El juez federal John McConnell de Rhode Island rechazó un plan presentado previamente por la administración para cubrir solo parte del SNAP, del que dependen 42 millones de personas y cuya financiación se agotó el pasado fin de semana debido al cierre del gobierno. La evidencia muestra que la gente tendrá hambre, los centros de alimentos estarán sobrecargados y habrá un sufrimiento innecesario si no cubre el programa, dijo McConnell en una audiencia judicial, dando la razón a un grupo de ciudades, ONG, sindicatos y entidades empresariales, recoge la CNBC. McConnell criticó que el gobierno no cumpliera con su orden del pasado 31 de octubre para que usara fondos de emergencia para cubrir el programa, del que se benefician unos 10 millones de latinos y de comerciantes establecidos en comunidades de minorías étnicas en Estados Unidos. El grupo de 25 fiscales estatales demócratas que habían reclamado el pago completo de los fondos para la ayuda alimentaria aplaudieron esta medida. Estoy aliviada de que la gente pueda obtener la comida que necesita, pero es escandaloso que haya requerido una demanda que hacer que el gobierno federal alimente a su propio pueblo, dijo en una nota la fiscal de Nueva York, Leticia James, que encabeza el grupo. Después de que McConnell y otra jueza de Massachusetts
instancian al gobierno a utilizar el fondo de emergencia para mantener estos bonos de alimentos. El Departamento de Agricultura, del que dependen el programa, y el de Justicia accedieron a hacerlo, pero de manera parcial. No obstante, el presidente Donald Trump desafió a los tribunales y los escritos de los departamentos de su propio gobierno a declarar en su red social Truth Social que las ayudas se entregarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical rehablan el gobierno. El SNAP, que está subvencionado por unos $8,000 millones al mes, es uno de los principales programas de asistencia social del país y proporciona subsidios mensuales para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos. Atención, un jurado decidió que una exmaestra de Virginia, Estados Unidos, a la que un alumno de 6 años le disparó en 2023, 6 años, debe recibir $10 millones como indemnización. Swerner resultó gravemente herida y requirió múltiples cirugías después de que un niño de la escuela en el que trabajaba abriera fuego contra ella. Durante el juicio declaró: "Pensé que había muerto". Swerner presentó una demanda de $40 millones contra la exdirectora de la escuela, Ebony Parker, alegando que ésta no actuó cuando se le advirtió de que el niño podría haber llevado un arma a esta escuela ese día. El jurado, compuesto por 3 hombres y 4 mujeres, falló a su favor el día jueves, señalando que la inacción de Parker fue un acto de negligencia grave. El niño disparó un solo tiro contra Swerner en enero de 2023, mientras ella daba clase a sus alumnos de primer grado en la escuela primaria Readnet en Newport News, Virginia. La bala le atravesó la mano y se alojó en su pecho. La expresión en la cara del estudiante es lo que más recuerdo, testificó Swerner. El tribunal escuchó que Parker había sido advertida sobre un arma unos 45 minutos antes del incidente. La demanda argumenta que Parker cometió un acto u omisión intencional en el cuidado de los estudiantes de la escuela primaria que fue tan grave, desenfrenado y culpable como para mostrar un desprecio imprudente por la vida humana. Atención, México. Autoridades mexicanas detuvieron 2 acciones distintas en Sinaloa, noroeste de México, a 5 sujetos, 3 de ellos integrantes de una facción de los Chapitos y 2 más del Grupo de los Mayos, grupo delincuenciales vinculados al narcotráfico que sostienen una disputa territorial en el estado. Los capturados, que fueron detenidos en posesión de armas de fuego y vehículos con reporte de robo. Fuentes de seguridad señalan que en un primer operativo, autoridades arrestaron en la sindicatura municipio El Aval, Mazatlán, a Juan Carlos Calamaco Rodríguez, alias El Calamaco, y Jesús Orlando Flores Martínez, a quien se les decomisó un arma larga, 3 cargadores, equipos telefónicos y un vehículo robado. Juan Carlos Calamaco es uno de los principales operadores del grupo delictivo Los Jordán, afín al Cartel del Pacífico, facción de los Chapitos, afirmaron las fuentes. A este grupo se le relaciona con operaciones de venta de drogas y homicidios en Coahuila y Durango, añadieron las autoridades consultadas. Ciudad de México. El presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manzo, y a quien abatió tras el ataque, fue un menor de 17 años vinculado con el crimen organizado, anunció la Fiscalía del Estado de Michoacán en el oeste de México. En un breve mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, el fiscal estatal Carlos Torres Piña detalló que el menor era Víctor Manuel Rubaldo Vidales, originario del municipio de Paracho, cuyo cuerpo fue identificado y reclamado por su familia un día antes. Torres Piña explicó que la familia del menor declaró que este había desaparecido de su hogar una semana antes del crimen, ocurrido el 1 de noviembre, cuando el presidente municipal fue asesinado a tiros en Uruapan, una de las ciudades más afectadas por las disputas entre organizaciones criminales en el oeste de México. El fiscal informó que exámenes forenses respaldan la hipótesis de su participación directa en el crimen, incluyendo resultados por residuos de disparo y uso de drogas. Agregó que el cuerpo fue entregado a sus familiares y que la investigación continúa abierta para localizar a otros responsables. Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de 2 personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada, señaló el fiscal. Ciudad de Guatemala.
La Fiscalía de Guatemala allanó, inspeccionó y registró una lujosa vivienda vinculada al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en el marco de una investigación por la supuesta construcción de una millonaria carretera para tener acceso a dicho inmueble. La propiedad, ubicada en el municipio de Santa María de Jesús, en la provincia de Zacatepeques, a unos 43 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, está inmovilizada por orden de un juez desde mayo pasado y se prevé que sea entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. El Ministerio Público informó de que la actuación de la Fiscalía de Extinción de Dominio se enmarca en una investigación de oficio iniciada en 2020 por el proceso de licitación para la construcción de una carretera valorada en 59 millones de quetzales, 7 millones y medio de dólares. San José de Costa Rica. En medio de la tensión en el Caribe y el Pacífico por el despliegue militar de Estados Unidos en lo que Washington llama una operación contra el narcotráfico, el organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica anunció que las autoridades asestaron un golpe histórico al crimen organizado en el país. Según el comunicado oficial, el OIJ desplegó 1.200 agentes distribuidos en 67 allanamientos en diferentes partes de Costa Rica para desarticular el Cartel del Caribe Sur, una organización criminal, según el gobierno, dedicado al tráfico internacional de cocaína y que recibe el nombre de una zona costarricense. La Policía Judicial cataloga la operación Traición como la más grande en su historia. Atención, la Unión Europea, UE, destinará 17 millones y medio de euros para la gestión de emergencias humanitarias en América Latina, informó la Comisaria Europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Edgar Ladbit. Vamos a aumentar nuestro apoyo con 17 millones y medio de euros adicionales para la región, lo que representa 80.000 millones de pesos colombianos, precisó la comisaria en una rueda de prensa celebrada como antesala a la cuarta cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Este encuentro reunirá los próximos días 9 y 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta a representantes de 60 estados, 27 europeos y 33 latinoamericanos, bajo el liderazgo del mandatario colombiano Gustavo Petro, como presidente pro tempore de la CELAC y del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. La BID indicó que solo en Colombia 9 millones de personas requieren de asistencia humanitaria. En el país andino, agregó, hay cerca de 3 millones de refugiados, principalmente procedentes de Venezuela, y más de 600.000 personas afectadas por catástrofes climáticas desde el principio de este año. La funcionaria aseguró que en el contexto actual de incertidumbre, la UE mantendrá su apoyo a sus socios que destinan ayuda a las comunidades más vulnerables en Colombia, como la Cruz Roja, que recordó, brindó atención médica a los desplazados del Catatumbo en enero pasado. Atención, La Habana. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciado que el ejército de Estados Unidos está perpetrando ejecuciones extrajudiciales en aguas del Mar Caribe y el Océano Pacífico en el marco de los ataques contra embarcaciones que navegan en estas aguas. Rodríguez, que ha acusado directamente a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de violar el derecho internacional, ha condenado estas acciones que se enmarcan en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico por parte de Washington. Estos actos constituyen una grave violación del derecho internacional y de los derechos humanos y mantienen la amenaza permanente a la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe, ha argumentado el ministro en un mensaje difundido en redes sociales. Quito. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christine Noen, recorrieron la Escuela Superior de Aviación Cosme Renela en la ciudad costera de Salinas a fin de evaluar el posible establecimiento de una base extranjera. Durante el recorrido, oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana brindaron información exhaustiva sobre las instalaciones y ubicación geográfica de este establecimiento. El ministro del Interior, John Reinberg, indicó que Salinas, al ser el punto más saliente del Ecuador continental hacia el Océano Pacífico, tiene un alto valor estratégico en la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales.
Atención Lima, Perú. El Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en rechazo a lo que los legisladores calificaron como una reiterada injerencia en los asuntos internos del país sudamericano, después de que México decidió otorgar asilo a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez. La decisión legislativa fue adoptada por 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, tras un debate en que congresistas de derecha argumentaron que la mandataria mexicana ha mantenido una posición hostil hacia el Perú desde que asumió el poder en 2024 al respaldar al expresidente Pedro Castillo. Ciudad Juárez, México. La senadora y precandidata presidencial colombiana Clara López Obregón colocó una ofrenda floral en el Memorial del Campo Algodonero en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, uno de los símbolos de la lucha contra los feminicidios en el país, y donde se reunió con madres y víctimas de violencia de género. La legisladora de izquierdas, reconocida en Colombia por su trabajo en derechos humanos, afirmó que Ciudad Juárez marcó un antes y un después en la visibilización global del feminicidio y aseguró que la lucha de las mujeres mexicanas ha trascendido fronteras. Lo que más me ha impresionado de Ciudad Juárez es cómo las madres buscadoras han colocado en el mapa de la palabra feminicidio, declaró. Bogotá. La Fiscalía de Colombia capturó 9 militares en medio de una investigación que los acusa de torturas y el asesinato de un civil en una base castrense en el noroeste del país, informaron autoridades. Entre los detenidos hay un teniente, un sargento y 7 soldados que fueron apartados de sus funciones, asegura un informe del ejército que el presidente izquierdista Gustavo Petro compartió. Según el reporte, el 7 de octubre los uniformados retuvieron a un hombre que se encontraba merodeando la base militar que custodiaban, ubicada en el municipio rural de Frontino, en el departamento de Antioquia. Un exceso de uso de la fuerza causó la muerte del civil, agrega el informe. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.